Vamos a empezar ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, no sé si me ha pasado nadie más por ahí. Oy, 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 por Dios. Qué estrés para el viernes, ¿no? Bueno, primero vamos a ver un vídeo. Fijaros. Un vídeo así en plan petardo, vamos a decir. Vamos a ver petardo, chat. Un misil balístico intercontinental Minuteam 3 sin ojiva que fue lanzado con éxito desde la base aérea Verdebeck en California a las Islas Malvinas. ¡Wow! Vamos a ver, vamos a ver. Está curioso este vídeo, pero es para que veamos, ¿no? Para que veamos todas estas historias, ¿no? Vamos a verlo. A ver si he colocado la imagen correcta. Esperaros dos. Esperaros, es que yo, vamos. Yo como siempre, preparándome las pantallas delante de vosotros. No tiene audio, ya os aviso, pero sinceramente que es un vídeo, ¿cómo deciros? Uf, impactante, vamos a decirlo impactante. Eso es que me gusta de vez en cuando que veamos realmente cómo funcionan estas historias. Voy a compartir la pantalla porque es brutal. Ahí lo tenemos, os comparto la pantalla, os lo voy a poner en pantalla completa porque es, ya os digo, brutal, ahí lo tenéis. Ya os digo que no tiene audio, ¿vale? Impresionante. Wow. Lanzado desde Estados Unidos, qué raro, ¿verdad? Desde Estados Unidos, desde California, a las Islas Marshall. Perdón, antes he dicho Malvinas, miento. Marshall. Parece ser que es, digo yo porque no lo pone realmente alguna prueba, vamos a decirlo así, ¿eh? Impresionante como veis. Y es un vídeo, no sé, vale que no es información, pero sí creo realmente que es interesante. Interesante de ver. Uno, chat, ¿a que sí? Bueno, dicho esto, vamos a continuar. Vamos a continuar ahí, así que vamos a empezar con las noticias. Porque, porque cositas que pasan, cositas que pasan. Esperar, que es que, madre mía, cómo estoy, qué ha pasado, qué ha pasado. Vamos a ver, Norma Romero, que acaba de mandarnos un bits. Un bits, muchísimas gracias por esa ayuda, al canal en forma, pues en este caso, de bits. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahí está. Vamos a ver, y os comento, porque el Parlamento Europeo ha denunciado ataques de derecho y la separación de poderes por parte, ojo, estamos hablando, cómo no, del gobierno español de España. Qué cosas, ¿verdad? Ya hacía tiempo, ¿no? Ya hacía tiempo que parecía que este señor está luchando directamente contra todo y contra todos. Y hoy ha saltado esta noticia que el Parlamento Europeo ha manifestado su inquietud por lo que considera una declaración del Estado de Derecho en España, en un informe aprobado este jueves por el Pleno de la Eurocámara en Bruselas. Lamenta los ataques de Estado de Derecho y la separación de poderes, porque el gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo, con el foco puesto en la administración, un tema que ha generado un importante cisma a nivel nacional y que dio el salto rápido a la esfera europea. Esta advertencia aparece reflejada en el informe anual de la Comisión de Petición, que sirve como termómetro del sentir ciudadano de Europa. En este documento se recoge un notable aumento de quejas provenientes de España, muchas de ellas vinculadas a la ley de amnistía impulsada por el Ejecutivo. Una enemistad introducida por la delegación de Vox logró apoyar suficientemente para incluir una crítica directamente de la delegación del gobierno por presuntos ataques a la independencia judicial. Bueno, pues ya son varios, ¿no? Los toques que le ha dado, ¿no? Que le ha dado Europa a España en este sentido. ¿Queréis ver a un robot bailar? Oye, es que tenemos algún vídeo chulo.
Chat, hoy tenemos algún vídeo chulo. Mirad, chat. Cha, cha, cha. Qué lindo, cha, cha, cha. Hombre, que hoy es viernes, ¿no? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, equipo. Mirad. Mirad, esto es un robot del señor Elon Musk. Vamos a ello. No tiene tampoco sonido, ¿eh? ¿O sí? Bajito, muy bajito. Oye, otra cosa no, pero bailar sabe, ¿eh? Ahí va, que lo pongo a pantalla completa. Ahí estamos, míralo. Mira cómo el tío. ¡Ea, ea! Dale ahí. Hombre, ahora tendríamos que cambiar el tipo de música, ¿no? Si le bailamos, si le cantamos una jota a la baila. ¿Cómo va esto? No lo sé, ¿no? Vídeo bomba. Señor Albiche, ¿cómo os va? Yo no sé por qué esto suena bajito, ¿no? No suena bajito, no suena, me parece a mí. Dadme un momento. Porque creo que estamos teniendo problemas con el sonido. A ver. A ver, esperaros un segundo. Ah, no, está bajito aquí. Sí. Bueno, a ver, Ahí estamos. Ah, lo ponemos, perdonad. Ahí está. Es una fricada lo de Alvise. Chanclas. Que creo que darle cancha y trascendencia a lo de este personaje. Creo que flaco favor le hacemos al... Pero es el eurodiputado, ojo. Sí. Bueno, a ver para cuánto dura. Pero que lo que no se puede derivar es en esta degeneración que se degeneración que se está haciendo. No, que se le va el ojo. De crear una opinión que además es muy nocivo, donde está el fango, donde está el ruido, que es, y lo siento mucho, porque no todos estaremos de acuerdo. ¿Degeneración? Bueno, veniendo de Alvise, ¿qué se van a pensar el mundo? Sí. Viniendo de Alvise, ¿qué se va a pensar el mundo? ¿O no, chat? Lo están llamando ya degenerado. Lo que me encanta es el hombre este, cómo se le va el ojo, ¿no? Ya comentamos ayer con el tema de lo que se le había encontrado al señor Alpiste en algunos sitios cercanos a los del gobierno español, ¿no? Que es gracioso. Denuncian a los políticos que abatieron... Ay, perdón, a los políticos. ¿Estoy yo con los políticos? Oye, estas semanas sueño con ellos. Sueño contigo, que me has dado, con tu cariño. Estoy cantarina, ¿no? Con lo mal que canto. Mirad. Denuncian a los policías que abatieron a un inmigrante armado en el aeropuerto de Gran Canaria. ¿Recordáis? Por Abdu y por toda la comunidad negra de Canarias. Porque no vamos a estar agachando la cabeza. No vamos a seguir dando gracias a Canarias por darnos una tierra. Esta tierra es nuestra. Esta tierra es nuestra, gente. Es nuestra porque no les cedemos nada. Ni vamos a estar dóciles. No, mañana la rabia se va a canalizar en el espacio. Mañana la rabia se va a canalizar en el espacio. ¿Recordáis ese señor? Ay, perdonad. Ese señor... Oye, ese señor que lo vimos, ¿no? De color negro, que llevaba un cuchillo y que casi mata a un policía, que al final fue abatido. Vimos las imágenes en el aeropuerto. Pues están hablando de esto. Defensor defendiendo su vida y ahora tendrán que hacerlo en los tribunales. Estamos refiriendo al policía que lo abatió. Una asociación pro inmigrantes ha anunciado que va a presentar sanciones legales contra los agentes que abatieron a tiros a un gambino de 18 años armado con un cuchillo el pasado fin de semana en el aeropuerto de Gran Canarias. Un juzgado de Las Palmas ya había abierto una investigación, aunque subrayó que el fallecido generó un peligro real para la integridad física de las policías y de un taxista al que atacó anteriormente. Ojo, había atacado a un taxista con un cuchillo, básicamente, vamos. Mientras tanto, medio millar de personas, madre mía cómo estoy, se ha concentrado ante la delegación de gobierno convocadas por la Federación de Asociaciones Africanas en las Islas, FACC.
para facilitar estos movimientos. Califican agresivo a la muerte del Gambino Adbouliba para exigir a las autoridades una investigación transparente, justicia y reparación. Hombre, esto que ha dicho esta señora de que es su turria, pues va a ser que no es tu tierra, ¿vale? En principio te la tienes que ganar. Yo no digo que los inmigrantes que vengan y se quedan a vivir aquí no es su tierra, España, claro que lo es. Pero en principio te la tienes que ganar. Y eso te lo tienes que ganar. No entras tú y dices que es tuya por tu propia jeta, ¿no? ¿Que no debes nada? Hombre, pues les debes la vida. Porque ha sido un país que te ha admitido, ¿no? Básicamente, por lo menos, gracias. Pero bueno, es una opinión personal. Vamos a continuar viendo los vídeos. No vamos a ser nosotros en esto cuando vamos hacia el juzgado. No. Abdullah fue asesinado. Y esas personas lo tienen que pagar. No vamos a doblegar. Fue asesinado. Eso no nos tenemos que meter en la cabeza. Entonces tiene que haber un cartel donde diga Abdullah fue asesinado. Porque fue asesinado. Claro, claro. Para todos los latinos. Porque quería asesinar a un taxista. Digo, no sé, pregunto. La Federación de Asociaciones, Abdullah es uno más y todos somos Abdullah. Abdullah fue asesinado y lo tenemos que reclamar. Y la persona que ha hecho eso lo tiene que pagar. Pues los cinco lo pagan. Bueno, y mira quién habló, ¿eh? Bueno, aquí tenemos todos, las vidas negras importan. Y las blancas también. Ese señor iba a matar a un taxista. Y luego unos policías, pregunto, digo, no sé si lo tenéis puesto en algún sitio, ¿no? Que no es nada, no es nada, no es nada. Es lo que hay, ¿no? Sea blanco, negro o amarillo, fosforito. Blanco, negro o amarillo. No, Jesucristo, no la tengo. No, o amarillo, fosforito. Pásamela si la tienes. Trump anuncia aranceles al 50%. Ojo. Que va porque Trump anuncia aranceles al 50% para la Unión Europea. La medida de la que ha informado a través de la red social, es su red social Trump, será efectiva a partir del 1 de junio. Trump insiste en que la Unión Europea se creó para aprovecharse de Estados Unidos y que las conversaciones con las autoridades comunistas y comunitarias no avanzan, dice el señor Donald Trump. Bueno, Estados Unidos fue creada para joder al mundo, al mundo mundial en su conjunto, ¿no? Pero bueno, básicamente, señor Trump. Básicamente, señor Donald Trump. Os voy a presentar a un caballero. Mirad este caballero, es que no tengo la foto más grande, pero mira este señor que está aquí tan lindo. ¿Sabéis quién es este señor? Este señor es un empresario británico que se hizo multimillonario gracias al negocio de la inmigración ilegal y a la importación de mano de obra esclava. Aunque ha sido criticado por las condiciones en sus centros y por facturación opaca, Kim ya figura entre los más ricos del país, de Gran Bretaña, ¿eh? Su fortuna refleja cómo el negocio migratorio se ha convertido en una mina de oro. Gavan Kim, dueño de Chesapeake Reddit Homes, se ha hecho multimillonario alojando a solicitantes de asilo de Reino Unido. Su empresa, como contratos públicos por 7,300 millones de libras, ha crecido al ritmo del aumento migratorio. Este señor gestiona miles de plazas de hoteles y viviendas para inmigrantes con beneficios de 119 millones en 2024. Kim, que vive entre Maifian y Mónaco, posee más del 99% de la empresa. Ojo al piojo. ¿Nos suena? ¿A qué nos suena? ¿Verdad que sí que nos suena? Qué cositas, ¿no? Continuamos con las noticias interesantes e importantes que tenemos hoy. Yo os he dicho que hoy había, y es cierto, ¿no? Pupurrí. Hoy es el día del pupurrí. Ay, Dios mío, pero no sé, hoy. A ver,
está dando vueltas, ¿no? Pero voy comentando. Porque esta es una publicación, ¿vale? Un juez cita como investigados a 2 exaltos cargos de la Comunidad de Madrid por protocolos en residencias de pandemia. Está saliendo ya, yo no sé por qué le cuesta aquí, está saliendo ya, pues sabéis que hay un juicio, al final se elevó a juicio y está empezando a rotar o a, por lo menos, a estar en lo más álgido de esa historia, de esa historia para no dormir, ¿no? De ese genocidio que ocurrió por lo menos en España, con el tema de, con el tema de las muertes que hubo, en, pues eso, en las, esperar, ahora. Es que le ha costado un montón, yo no sé qué está pasando hoy, como que va más lento internet hoy, no sé por qué. Vale, en las residencias. Os voy a colocar la pantalla. Ah, pues ya la tenéis. Para que veamos la noticia en sí. ¿Veis? El juez imputa ya a 2 altos cargos de la Comunidad de Madrid por protocolos sobre las residencias en la pandemia. Vamos a escuchar la nota a ver cómo va el tema. Anuncio. Comentarios sobre... Un juez imputa a 2 exaltos cargos de la Comunidad de Madrid por protocolos sobre las residencias en pandemia. Ayuso, tras imputación a 2 exaltos cargos. La Fiscalía ha cambiado de criterio y es la única información que tengo. Óscar López, tras ser llamados a declarar exaltos cargos por protocolos de residencias. Se abre un rayo de esperanza. Archivo. Carlos Mur de Viu, exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid. Juzgado de Instrucción 3 de Madrid ha citado a declarar como investigados este lunes, 26 de mayo a las 12 del mediodía y 30 a 2 altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, durante la pandemia de COVID-19, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, TSJM, a Europa Press. Mur era director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del COVID-19. Peromingo, por su parte, era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando éste fue cesado. Portabola. Enlaces promovidos. Se reabre así a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid una causa que había sido archivada provisionalmente casi 3 años antes, según ha informado la Asociación 7291 Verdad y Justicia en un comunicado. Denuncia ante la Fiscalía en octubre de 2024. El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291, Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado. La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del gobierno regional, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. Durante los últimos meses, varios familiares de fallecidos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid en la primera ola de COVID-19 han acudido a declarar ante la Fiscalía para relatar lo ocurrido. Ambas asociaciones han celebrado que los altos cargos del gobierno regional sean llamados a declarar por primera vez como investigados, ya que, hasta ahora, las instrucciones judiciales nunca se habían dirigido contra ellos. Estamos convencidas de que la responsabilidad penal y política no se detiene en Mur y Peromingo. Por eso, aunque en calidad de investigados no están obligados a decir la verdad, les pedimos que la cuenten y desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas por el gobierno regional que tuvieron un impacto brutal en la vida de muchos residentes, han expresado las dos entidades en un comunicado conjunto. El Ministerio Público repartió la denuncia colectiva efectuada en octubre entre la Fiscalía Provincial de Madrid, a la que correspondieron los casos de 53 denunciantes, y las del área de Móstoles, 28, de Getafe Leganés, 15, y de Alcalá de Henares, 13.
De los 53 denunciantes que correspondieron a la Fiscalía Provincial, 44 tenían una querella previa ya archivada, presentada en su día por los delitos de homicidio o omisión del deber de socorro, y otros 4 tenían una querella por los mismos delitos que todavía estaba en fase de instrucción. Los otros 5 denunciantes no habían iniciado antes ninguna actuación judicial y la Fiscalía Provincial presentó denuncia ante el decanato de los juzgados correspondientes, según han informado las asociaciones. En cuanto a los 48 procedimientos con querella previa, la Fiscalía Provincial solicitó en todos los casos que declarasen como investigados los autores intelectuales y los firmantes del protocolo, ya identificados en la denuncia, en referencia a Mur, firmante de dicho protocolo de no derivación, y a Peromingo, autor del protocolo técnico, que complementaba al de Mur, según han detallado ambas entidades. El Juzgado 3 de Madrid es el primero que decide reabrir una causa sobreseída previamente, tal y como solicitó la Fiscalía Provincial. Una decena de juzgados acordaron hasta ahora mantener el archivo dictado en su día, en contra del criterio del Ministerio Público. En todos estos casos, los denunciantes han presentado recursos, al igual que la Fiscalía. El resto de juzgados todavía tiene que pronunciarse. Además de los procedimientos que tienen su origen en la denuncia colectiva, otros familiares de residentes acordaron presentar directamente querellas en los juzgados, también por el delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria. En total, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias o querellas que alegaron la comisión del delito del artículo 511 del Código Penal. Algunos están aún pendientes de que los juzgados decidan sobre su admisión, mientras que hay 5 causas que ya han llegado a la audiencia provincial, tras los recursos presentados por los denunciantes o querellantes después de que los juzgados de instrucción rechazasen investigar los hechos denunciados. Las asociaciones mencionadas han realizado varios actos de homenaje y de protesta durante los últimos meses, cuando se cumplen 5 años de la primera ola de la pandemia de COVID-19, para mantener sus reivindicaciones. Además, también se estrenó el documental 7.291 minutos, en el que se narra lo ocurrido en marzo y abril de 2020. Alarma con cerradura inteligente gratis en Madrid. Bueno, interesante, ¿no? Que esto sí que empiece a dar vueltas, aunque yo no tengo muy claro que llegue hasta el final donde tiene que llegar. Los que de verdad, verdaderamente gestionaron y tenían la sartén, vamos a decir, por el mango de todo lo que tiene que ver con el tema de la pandemia, ¿verdad? Recordar al Ratatouille, al Ratatouille, que era el que supuestamente estaba cuidando de los ancianos en pandemia, por cierto. Desde que supimos que tenía un bareto, que se quería abrir un bareto y pedía pasta. No sabemos nada más del tema, ¿no, chat? Curioso, muy curioso siempre, ¿verdad? Curioso, súper mega curioso. Siempre, siempre, siempre. Bueno, vamos a continuar. Porque, ojo, que ya ha saltado la noticia que se está comentando algo que llevamos luchando por ello siempre, ¿no? Sobre todo aquí en España, que es de realmente cómo nos roban a los menores, ¿no? Eso es lo que realmente, o como realmente lo hacen aquí en España. Bueno, llevamos unas semanitas hablando y dando nombrecitos, ¿no? De quién y cómo. Llevamos unos días que sí se estaba moviendo, vamos a decir, el cotarro. Hoy la noticia que ha salido, y sí ha salido, es que el gobierno de Cataluña ha dado 5 millones a las ONG investigadas por el abuso en centros de menores. El Ejecutivo catalán ha regalado esta entidad con un total de 2.351.807 euros, mientras que el gobierno, liderado por Pedro Sánchez, les ha dado 2.934.323,35 euros. Ojo lo que estamos hablando. La Generalitat de Cataluña, liderada por el socialista Salvador Illa, y en concreto su Departamento de Derechos Sociales inclusivos, están a punto de mirar después de que una trabajadora destapara el caso, que es lo que estábamos hablando, de esta niña de 12 años, ¿recordáis? Tutelada por el Ejecutivo Autonómico.
Las investigaciones actuales corren a cargo de la Oficina Antifraude, la Sindicatura de Cuentas del Sincin de Greus. Bueno, pues el defensor del pueblo catalán parece que está moviendo el tema en este sentido. Quienes directamente han señalado en un informe a dos entidades privadas supuestamente sin ánimo de lucro que se encargan de la atención y protección del niño, adolescente y joven en situación de riesgo, inclusivo, asociación o graves dificultades. Si se trata de una fundación Resin perteneciente a la plataforma educativa y cuya misión es acompañar a extutelados en su inserción social. Bueno, el tema, la noticia la teníamos, o sea, no es que esta noticia vosotros ni no la tuvierais. La noticia es que está saliendo en prensa y que no solo en el primer caso o en la información que dimos, en principio estábamos señalando directamente al gobierno catalán, sino que también están señalando al gobierno español de Pedro Sánchez, con las cantidades exactas donde están, que os las he leído aquí, y los conceptos. Como tenemos aquí el total del Ejecutivo catalán, los 2 millones y pico, y el gobierno liderado por Pedro Sánchez, que las tenemos aquí, los casi 3 millones, poquito le falta, de euros directamente a esas asociaciones. Flipa, ¿no, chat? Flipa, que decimos nosotros. Pero no acaba aquí el tema, o todo este tema que estamos hablando de la infancia en concreto, porque ha salido otra noticia, o se ha sabido otra cosa impactante, bastante impactante. Estamos hablando que han detenido un filipino en Palma por violar varias veces a un niño de 15 años. El adolescente acudió a casa de un amigo y se derrumbó. Se echó a llorar y le contó que había sido víctima de una agresión sexual por parte de su padre, pero que no se lo había contado a nadie. El chico lo explicó a su familia lo que el perjudicado le había relatado y alertaron a la madre de la víctima. La mujer, que había finalizado la relación con el sospechoso hacía tiempo, acudió de inmediato a interponer la denuncia a la Jefatura Superior de la Policía Nacional. Explicó lo que su hijo le contó a su amigo. Al mismo tiempo, el menor acudió para ser examinado de urgencias en el hospital de Sos Espace. Los agentes movilizaron una patrulla para que acudiera al domicilio del presunto agresor sexual. Allí mismo quedó arrestado. Ojo, si nos estamos dando cuenta, está habiendo muchos, demasiados diría yo, delitos de estas características, muchos más de los que se han oído hasta ahora. Ahora también nos estamos dando cuenta qué tipo de personas lo están haciendo. Las cosas como son, y luego no nos tachan de que si, fíjese usted, porque soy negro, porque soy amarillo, porque soy azul. No, eres quien eres. Eres quien eres. Y hacéis lo que hacéis, básicamente. Esto no tiene nada que ver con el color de la piel. ¿O no, chat? Lo haga que lo haga. Vamos a escuchar algo. ¿Qué se esconde detrás del asesinato de Andrei Spotov en pleno Madrid? ¿Recordáis que ayer vimos la noticia? Bueno, pues ahora vamos a ver, o vamos a escuchar más bien, bueno, sí, vamos a leer más bien, lo que nos dice, o nos dicen en este vídeo. Vamos a ello, chat. Собирал компромат на Порошенко и Зеленского, работал с Януковичем и впоследствии называл это ошибкой, выиграл несколько громких судов за клевету и преследование и, как предполагают в Киеве, слишком много знал. По версии испанской полиции, застреленный сегодня утром Андрей Портнов мог быть связан с криминалом, либо стал жертвой политической мести. 5 выстрелов и контрольный в голову. Очевидный почерк заказного убийства, считают следователи. Исполнителей не поймали, либо пока, либо уже. Евгений Решетнев продолжит.
Andrei Pornov, el que fuera uno de los principales asesores del Испанские телеканалы и мировые агентства несколько часов транслировали в прямом эфире место преступления. Ленточки оцепления, работу криминалистов, эвакуацию автомобиля, на котором приехал Андрей Портнов. В него стреляли возле американской школы на улице с таким же названием в мадридском муниципалитете Посуэло де Аларкон. Спокойный, респектабельный район. Преступники открыли стрельбу в 9:15 утра, когда в школу заходили сотни учеников, в том числе и дети Портнова. Гражданин сообщил, что обнаружил мужчину, лежащего на земле возле американской школы, с как минимум 3 огнестрельными ранениями. Стреляли в спину, одна пуля попала в шею. Портнов упал, и его добили выстрелом в голову. Испанские телеканалы сообщают, что в воздух подняты вертолеты и беспилотники, что ищут худощавого мотоциклиста и его сообщников. Школа подтвердила, что жертвой был один из родителей. Узнав о преступлении, некоторые родители отправились в школу, чтобы забрать своих детей. Я проснулась от громкого шума. Думаю, выстрелов было много, около 6. Уроженец Луганска Портнов работал в команде президента Януковича с 2010 по 2014, то есть до самого госпереворота. Портнова, замглавы администрации, а затем советника президента Украины, считают одним из авторов так называемых законов 16 января, направленных на усмирение радикалов на Майдане. После насильственного захвата власти он покинул страну. Тут же был обвинен в коррупции и госизмене. Его фамилия оказалась на сайте «Миротворец». Попал под санкции США и ЕС. Но в 2019 году на Банковую пришел Зеленский с фальшивой, как потом оказалось, мирной риторикой. Позволили вернуться в страну. Западные рестрикции сняли. Зеленскому он был выгоден, потому что жестко критиковал Порошенко. Портнов даже подал на бывшего президента заявление в Госбюро расследований за причастность к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя. Никак не помогаю новой власти. Если бы с новой властью была бы какая-то коммуникация, ближайшее окружение Порошенко сидело бы уже в тюрьме. Вскоре стало понятно, что Зеленский от Порошенко особо не отличается. Те же русофобия, коррупция и разжигание войны. Портнов снова уехал, критиковал из-за границы уже Зеленского. Следователи рассматривают версию сведения счетов, связанную с организованной преступностью, хотя не исключается и мотивация, связанная с конфликтами между... Bueno, como veis, directamente la culpa a Vladimir Zelensky y a la corrupción que hay en ese país, hablando de esa disidencia de este hombre que están dando por hecho todas las televisiones ucranianas, que por hablar mal, dicen, bueno, por decir algo, ¿no?, del presidente Zelensky, pues han mandado sicarios para acabar con su vida. Es lo que están dando, como veis, las televisiones a lo que tiene que ver en el sentido de, bueno, de lo que tiene o lo que ocurrió, ¿no? Por ahora, por lo que sabemos, no se han encontrado o no han encontrado a los asesinos en cuestión. Y bueno, no sé si visto lo visto los vamos a poder llegar a... o los veremos detener o no. Pero bueno, básicamente es en principio lo mismo que estuvieron diciendo, anda que no, diciendo ayer en todos los medios de comunicación. Y ahora nos vamos a Israel. Y dice la noticia una cosa interesante que empezamos a hablar también ayer sobre el señor... Bibi Netanyahu, para nuestros queridísimos amigos. Y os comento porque puede ser que poquito a poco se vaya sabiendo la verdad, porque realmente quieran destruir al final a este señor, ¿no? En estos momentos sabemos que no la tiene toda consigo y nos referimos directamente a esa... ¿cómo decirlo? A ese apoyo y esa ayuda que ha tenido siempre desde Estados Unidos. Vamos a decir las cosas claras. Israel transferirá $30 millones mensuales de Qatar a la milicia de Hamas. ¡Vaya hombre! Si ya sale en el periódico. Israel transferirá $30 millones mensuales de Qatar a las milicias de Hamas. El gobierno de Netanyahu ha reconocido que financia el grupo terrorista palestino que ahora dice que combate. Ahí lo tenemos, vamos a escucharla, hombre. Vamos a escucharla, que esto se merece una escucha. Ya os dije que la noticia había salido, que la noticia que ya se estaba hablando, que de la misma boca de Netanyahu había salido, pero curiosamente todavía
curiosamente todavía no había o no la habíamos escuchado en ningún medio de comunicación. Pero ahora mismo, que eso es lo importante, que la noticia la teníais, vemos en este caso Diario 16 y estamos hablando y decimos qué programa, qué diario es, para que veamos que son diarios o que son periódicos directamente relacionados con el gobierno los que están en este momento dando la noticia. Israel transfería $30 millones mensuales de Qatar a la milicia de Hamás. El gobierno de Netanyahu ha reconocido que financió el grupo terrorista palestino al que ahora dice combatir. Marcos López. 23 de mayo de 2025. Actualizado a las 11:06. Guardar. Milicianos de Hamás en una imagen de archivo. Israel necesita a Hamás igual que Hamás no tiene razón de ser sin Israel. Son dos monstruos que se retroalimentan. Unos engendros que incluso han llegado a tener más conexión y contacto de lo que parecería en un principio entre dos enemigos irreconciliables y a muerte. Hamás es para el gobierno hebreo la excusa perfecta para seguir con su política de exterminio, ampliación de territorio y asentamientos de colonos. Los yihadistas de Hamás dejarían de existir sin el enemigo judío. Viven de ese negocio, como todo grupo terrorista. El miércoles, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, admitía que su país transfirió fondos desde Qatar a la milicia islamista Hamás en Gaza. En una rueda de prensa nacional retransmitida por Internet, Netanyahu rechazó, sin embargo, que ese dinero fuera el responsable del ataque cometido por el grupo armado palestino el 7 de octubre de 2023 que desató la actual ofensiva israelí sobre la franja. Claro. La política que condujo a permitir a Qatar transferir dinero a Gaza fue aceptada por unanimidad por él. Gabinete de Seguridad, dijo el mandatario sobre la decisión adoptada en 2018, informa EFE. Según una primera versión de Netanyahu, esa transferencia de dinero pretendía mantener a los islamistas y a la Autoridad Nacional Palestina, que administra Cisjordania, divididas. La información atribuía al primer ministro israelí estas palabras. ¿Por qué se hizo? Porque queríamos mantener divididos a Hamás y a la ANP. Posteriormente, EFE eliminó esta frase de una versión corregida. Según recoge la prensa israelí, el primer ministro señaló, además, que se aprobó la transferencia de dinero por recomendación de los servicios de inteligencia Shin Bet y Mossad. Una investigación precisamente del Shin Bet destapó el pasado marzo que Qatar enviaba unos $30 millones mensuales a Gaza y que ese dinero acababa en manos del brazo armado de Hamás, con el beneplácito de los gobiernos de Netanyahu. Este llegó a decir, en noviembre de 2023, que las acusaciones de que estaba permitiendo la financiación de los islamistas eran ridículas. En la comparecencia del miércoles, Netanyahu se defendió también de las críticas por su posible implicación en otro escándalo relacionado con Qatar, el llamado Qatargate, en el que la justicia israelí investiga los presuntos pagos recibidos por Israel a cambio de difundir historias favorables al país árabe entre la prensa israelí. Netanyahu aseguró que no recibió ni un solo shekel, la moneda israelí, de Qatar. Contenido relacionado jamás, Esto es una gran mentira. Quieren insinuar que yo recibí algo. Escuché incluso a alguien decir que recibí una fortuna de Qatar. No recibí ni un solo shekel. Quien lo dijo ya fue demandado, y quien lo vuelva a decir será demandado, afirmó. El primer ministro declaró el pasado marzo como testigo en el marco de esta investigación, tras el arresto de sus asesores Eli Feldstein y Jonathan Urich. A lo largo de la historia, Hamás ha recibido apoyo económico de diversas fuentes, incluyendo a gobiernos como los de Israel, Arabia Saudí y también gobiernos como el de Irán o Siria, pese a que estos dos últimos pertenecen a la rama chií del Islam, rival de la suní imperante en Hamás. También algunos jeques petroleros del Golfo han contribuido personalmente a su financiación. Por otra parte, Hamás está estructurada en torno a la dava, a la predicación, al principio musulmán de asistencia a los necesitados y a los conceptos de azaque, caridad y sadakat, donaciones, a través de los cuales recibe fondos de muchas organizaciones de beneficencia situadas fuera de los territorios palestinos. Israel ha declarado como organizaciones clandestinas a 20 comités de beneficencia de Hamás dentro de Cisjordania y Gaza, así como a 8 entidades de caridad de fuera de los territorios, debido a su relación con Hamás. El papel que ha desempeñado el gobierno de Israel permitiendo el flujo de financiación extranjero ha permitido la segregación de Gaza del gobierno de la Autoridad Palestina. En 2018,
Israel intermedió para evitar que Qatar detuviera los pagos y conseguir así que siguiera financiando a Hamás. Y desde ese momento hasta el 7 de octubre, ha permitido que entrasen por sus pasos fronterizos millones de dólares provenientes de Qatar y destinados a financiar a Hamás. A Israel no le interesaba una OLP, Organización para la Liberación de Palestina, en la órbita de la Unión Soviética. El líder de este grupo político y militar, Yasser Arafat, fue elegido secretario general de la organización desde 1969. La OLP agrupaba movimientos de todo tipo, desde la FPLP de George Abbas, de inspiración castrista, hasta el FDLP, marxista y admirador de Tito, pasando por los islamistas y Al-Fatah. Por si fuera poco, un Arafat convertido en una especie de dios liberador para los palestinos, un Che Guevara árabe próximo a Moscú y aliado de Egipto, suponía una amenaza. La OLP se estaba escorando demasiado hacia la izquierda y eso provocaba pavor en los halcones israelíes. Cuando Arafat fue invitado por Egipto, en Tel Aviv saltaron las alarmas. Entonces se vio a la OLP como un socio demasiado peligroso de la Unión Soviética. Estados Unidos ordenó mover ficha e Israel diseñó la operación Hamás. Hoy la guerrilla palestina es el gran satán para Israel, pero hubo un tiempo en que le dio el oxígeno y el dinero necesario para sobrevivir. Siempre le ha dado el dinero necesario para sobrevivir, ¿verdad que sí? Es algo que sabemos y lo sabemos muy, pero que muy bien. Pero, es gracioso lo que hoy día 23, la noticia que hoy día 23 ha salido. Es impresionante, ¿no? Donde digo y donde digo Diego. Más que nada para, ya sabéis, ¿no? Acallar la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque el señor Bibi Netanyahu hoy nos ha dado o nos ha dejado claro, vamos a decirlo así, lo siguiente. Netanyahu acusa a Francia, a Reino Unido y a Canadá de envalentonar a Hamás. Ojo, qué mejor envalentamiento, señor Bibi Netanyahu, que pasarle el dinerín para que compre las armas. Benjamín Netanyahu, Bibi, para sus amigos, ha causado a quien están Emmanuel Macron y Carey de envalentonar a Hamás después de que los líderes de Reino Unido, Francia y Canadá hayan pedido el cese inmediato de la ofensiva militar de Israel, así como las restricciones de ayuda humanitaria a Gaza. Los líderes de Francia, Canadá y Reino Unido condenaron las atroces acciones del gobierno israelí que se están cometiendo en Gaza, advirtiendo que el Reino Unido y sus aliados tomarían decisiones concretas, a menos que el señor Bibi, para los amigos, cambie el rumbo. Unas declaraciones contundentes que se suman a las de España y Bélgica y los otros países de la Unión Europea, en cuestión son 17 los que han firmado, han mantenido durante los últimos días en el contexto del Festival de Eurovisión. Así que el más peor, según el señor Bibi Netanyahu, ojo lo que nos está diciendo, envalentonar de alguna manera, manda huevines que a dar dinerín. Bueno, por eso digo que es un señor que me encanta, ¿no? Donde digo Diego y donde digo Diego. Bueno, vamos con von der Bruijn. Vamos con el circo totalmente tonio. Para que ahora viene esta. Ahora viene esta que parece que tiene un poco de miedito, ¿vale? Porque dice que von der Leyen va a destinar 649 millones a una red para controlar y silenciar voces disidentes en redes sociales. El Team Back MCC Brussels ha elaborado un informe en el que revela la presunción de Bruselas y de sus élites contra los disidentes. Hasta 649 millones de dólares habría destinado von der Bruijn para acabar con las voces críticas en redes sociales bajo el pretexto de compartir, bueno, ya lo sabéis, bulos y el discurso de odio famoso que ellos dicen. El Think Tank MCC Bruselas ha elaborado un informe en el que se revela la presunción de Bruselas y su élite contra los disidentes. 649 millones tienen la culpa absoluta.
por lo que os he dicho, desinformación y delito de odio. Así lo han denunciado los documentos titulados Manufacturing Mission Forming, publicado en mayo del 2025, que acusa a la Comisión Europea de financiar una guerra propagandística para controlar el lenguaje y el debate público en Europa. Según el informe, los fondos europeos se han canalizado a través de 349 proyectos gestionados por una ONG, oye, con las ONGs, ¿no? Universidades y centros de investigación que, bajo la apariencia de promover la seguridad digital y la democracia de libertad, o liberal más bien, estarían construyendo una infraestructura ideológica destinada a censurar contenidos contrarios a la narrativa oficial. El think tank sostiene que se trata de una guerra silenciosa contra la libertad de expresión financiada de tecnocracia y buena intención. Siempre tiene muy buena intención. El informe también critica el uso del lenguaje deliberadamente ambiguo y eufemístico por parte de las instituciones europeas, que recurre a términos como co-creación, democracia participativa o resiliencia para justificar lo que considera una operación de vigilancia ideológica. Madre mía, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Mira lo que se inventan palabras. ¿Verdad, chat? Ya os digo, yo todos que se inventan palabras. Mal. Bueno, cosas como estas que vamos a ver ahora. Según cuentan, y esto no es las malas lenguas, esto es la misma televisión, lo que os vamos a ver ahora mismo. Le dijeron a esta chica que vamos a ver que al denunciar por Biogem, ella pasaría a ser una persona vulnerable y así podría tener más ayudas y más rápido. No es la primera que lo hace. Vamos a verlo hoy en la televisión, Von der Bruggen. Esto también es delito de odio. ¡Oh! Mentira. Esto es mentira. Según todo es mentira, todo es mentira. Vamos a escuchar televisión española, primera cadena de televisión española. Yo para que ellos me den la PCI o ayuda tengo que denunciar al padre de mi hijo. Es la única solución que me dieron. ¿Denunciarlo por qué? No lo entiendo. Si además Alberto vive con ella, ¿no? La pareja vive. Por supuesto, la pareja vive con ella. Blanco y en botella leche, ¿no? Básicamente. No hace falta mucho más para entender la situación, ¿a que sí? Esta noticia a mí me mola. Mirad, el español. Reino Unido estudia incluir la castración química obligatoria para agresores sexuales en una amplia reforma penitenciaria. ¿Me mola? Sí. ¿Es práctico? No mucho. Esta serie de personas que nosotros hemos visto con tanta... o hemos estudiado más bien, hemos investigado, sabemos, y lo sabemos 100%, que les da lo mismo esa situación, que si no lo hacen con lo que lo hacen, pues lo hacen con otra cosa. Básicamente, ¿no? Este tipo de personas, pues, son enfermos mentales directamente y deberían estar encerrados de por vida. Y sobre todo ubicados en tiempo y espacio. Pero bueno, no es una mala idea, por algo se empieza, ¿no? El Ministerio de la Verdad, totalmente, Carmen. Totalmente el Ministerio de la Verdad. No vale para nada, pero por lo menos algo hacen, oye. Por lo menos, después de lo que estamos viendo, oye, a alguien se le ha encendido la bombillita. Bueno, vamos a escuchar a una compañera, a una amiga, porque yo os lo comenté, lo del tema de la OMS, ¿recordáis? De la Organización Mundial de la Salud con el tema de este pacto que habían llegado, vamos a decirlo así, que estuvimos viendo aquí con la documentación de la OMS y que yo, sinceramente, no vi cambio ninguno de lo que se había hecho hasta ahora a lo que estaba diciendo en este momento Tedros. Y dice la compañera, que es que no quiero decir el nombre porque yo sé que la queréis mucho y la vais a ver. Fiasco en la OMS. Bueno, yo le dije fiasco en la OMS, pero vamos, me quedé. O nos quedamos más bien todos. ¿Verdad?
Yo creo que ha sido una manera, como otra cualquiera, de intentar sacar para adelante algo que ya estaba muerto, ¿no? De por sí. Pero bueno, vamos a escuchar, porque es interesante esta voz, es importante, a nuestra querida disidente. Dame unos minutillos que ponga las pantallas. Ahí, tranqui, ahora voy. Además hace muchos días que no la escuchábamos. Ahí estamos. El pasado 20 de mayo del 2025 fuimos testigos de cómo todos los medios de comunicación vendían al unísono el éxito, el día histórico de la OMS por haber aprobado su famoso tratado de pandemia. ¿Pero realmente había motivos de celebración en la sede de Ginebra o todo esto ha sido postureo? Postureo. Al borrador cero, al borrador inicial. Hay que recordar que en aquel borrador inicial las pretensiones de la OMS eran muy, muy ambiciosas, entre las que se encontraban socavar la soberanía de los estados, exacto, no lo han hecho, íntegros tanto la facultad de declarar la situación de emergencia sanitaria como la duración de la misma, la eliminación a cualquier referencia al respeto y defensa de los derechos humanos, que las recomendaciones fueran vinculantes. También pretendían introducir una nueva definición de situación pandémica desvinculándola de cualquier propagación de patógenos. Es decir, que bastaría la simple amenaza o riesgo para declarar la situación de emergencia sanitaria. Y finalmente también se pretendía el control y la censura de la información, porque evidentemente lo que más les preocupaba era el discurso de los conspiranoicos y negacionistas. Pues bien, todas aquellas pretensiones totalitarias iniciales se han ido cayendo por el camino hasta quedar en la más absoluta nada. Con lo cual, tal cual, sobre de acuerdo la compañera. En un marco de colaboración entre los estados para futuras pandemias. Y la pregunta que te hago es, si en un futuro la OMS decide aprobar un tratado que vulnere la Constitución o vulnere tus derechos fundamentales, ¿qué piensas hacer? ¿Vas a obedecer de nuevo? Totalmente de acuerdo, ya os lo dije, ¿no? Porque además estuvimos leyendo sobre todo los puntos más importantes. Recordáis que estuvimos leyendo los puntos más importantes y no habían conseguido nada. Ahora, lo que no podían hacer, creo que lo comentamos en el momento que estuvimos viendo esos puntos, que los leímos, es el hecho de decir que habían vuelto o no habían podido otra vez, porque ya era la tercera o cuarta vez. No recuerdo si era la tercera o la cuarta vez que se reunían para sacar el tratado adelante. Lo que no se podían permitir, básicamente, era el hecho de volver a comunicar que no habían podido sacarlo para adelante. Así que, virgencita, que me quede como estoy, ¿no, chat? Me encanta, sí, Cristina ha visto lo mismo que yo, teniendo en cuenta que, claro, a Cristina hay que tenerle ahí, a Cristina Armas hay que tenerle ahí vista, puesto que Cristina es abogada. O sea, vamos a ver, mucho lo podemos decir nosotros, pero ya viene un profesional confirmándote, y además un profesional de nuestra cuerda confirmándote los hechos, y la verdad sea dicha, pues se agradece muchísimo, ¿no? Pero vamos, es prácticamente lo que estábamos hablando, ¿no? Lo que estábamos comunicando, lo que estuvimos comentando ese día, y a ver los 4 puntos estos principales que comentaron y que nos dijeron, pues realmente, pues es lo que es. Básicamente es lo que es. Bueno, ahora vamos a ver, calla que casi me muero de risa, cuando estaba leyendo redacción y me he encontrado con lo que vamos a ver ahora, Ha sido, ¿cómo decirlo?, impresionante por el personaje. Estoy preparando la pantallita. Están hablando de empresarios dominicanos, porque sabemos que, incluyendo el señor Alvise, pues se han dedicado a llevarse dinerín a República Dominicana. Entonces parece ser que hay empresarios en República Dominicana que han sido salpicados por toda esta trama, sobre todo el tema de la trama Coldo, y han buscado un asesor de imagen en España. No os podéis imaginar quién es. Es que es impresionante. Cuando le he visto la cara. Digo, ay la madre. No os digo nada. Vamos a ver la noticia y vamos a ver quién es. ¿Quién es el abogado en cuestión? Oh,
Ya veo, cómo se está riendo en el chat, no, de verdad, yo es que digo, madre mía, digo, a ver, ¿qué ha pasado y tal? ¿Cómo nos lo va a contar? Y me veo ¡ay! ¡Sí, señor Ospina! ¡Juanjo! ¡Ay, Juanjo! ¡Que te echábamos de menos! Bueno, a ver si Juanjo en este caso, sí, oye, me he quedado de verdad, Claro, con el tema de Juanjo Ospina y el caso que llevamos también del de Daniel Sancho y todo lo que ha hecho Juanjo Ospina. Feo con el caso de Daniel Sancho, pues sinceramente, ay, Dios mío, espera que lo pongo porque es que, creeros lo que es así. La verdad es que, ahí lo tenemos, la verdad es que, no sé, ha sido divertido, ¿no? Verlo aquí. Bueno, vamos a ver, igual en otros lares sí que somos amigos con Juanjo, Vamos a escuchar, ¿vale? Vamos a escuchar y decidimos si Juanjo sí en lo de la República Dominicana o Juanjo no. Vamos a ver. Juanjo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Te mando un saludo desde la República Dominicana en un viaje que hemos tenido que hacer de urgencia para atender a un cliente. Eso es a lo que vamos a hablar, Juanjo, porque vamos a aprovechar precisamente que tienes ese viaje, que estás ahora mismo en República Dominicana y exactamente a qué has ido, Juanjo, qué cliente es, qué caso es, no sé, dentro de lo que puedas contarnos, por supuesto, pero cuéntanos un poco para qué has realizado este viaje a República Dominicana, no sé, ¿dónde estás exactamente? Este viaje, Miguel Ángel, tiene dos cometidos. El primero es poder asesorar a un cliente que tiene un proceso penal con la República Dominicana, una extradición con España, y para nosotros era muy importante venir, reunirnos con sus abogados en el país y entender el contexto, la cultura, la idiosincrasia, el procedimiento legal, sus normas, para poder darle la mejor asesoría y la mejor defensa posible en ese caso de extradición. Y el segundo motivo de este viaje es un tesoro, Bego, es un tesoro. La corrupción en el señor Ospina, con procedimientos en el Supremo y en la Audiencia Nacional por tráfico de influencias, cohecho, malversación, en definitiva, por casos de corrupción, blanqueo de capitales, y por desgracia la República Dominicana se ha visto en el centro de estos casos y hemos venido a tener diferentes reuniones con despachos locales. Desde luego, siempre se va con las joyitas, Juanjo. Darle una hipotética asesoría el día de mañana a ciudadanos de la República Dominicana que tuvieran que necesitar de estos servicios. O sea, que me parece muy interesante. O sea, que digamos que tu viaje, Juanjo, a República Dominicana, que ahora mismo se ha convertido en el epicentro de la corrupción, pues del Partido Socialista principalmente, ¿no? Y de algunos miembros incluso del gobierno, parece, presuntamente. O sea, tú estás ahí para defender, por un lado, a un cliente y, por otro lado, también estás realizando reuniones precisamente por el protagonismo que ha cobrado en el último tiempo para España el papel de la República Dominicana. Así es. Para que la audiencia lo entienda, es cierto que yo, como abogado penalista colegiado en España, no puedo subir a los tribunales en mi país, pero lo que hacemos en los casos con relevancia penal internacional es dar al cliente una asesoría, una estrategia, una consultoría. Participamos en cómo se debería de llevar esa defensa acorde a sus intereses. Lo hicimos en el caso conocido por la mayoría de nosotros de Edwin Arrieta en Tailandia. Hombre, lo tenía que meter. Para nuestros queridísimos amigos argentinos, este sería el 2.0 de Gallego. O en Perú, lo que hacemos cuando participamos en casos de penal internacional es asesorar a los abogados locales para entender la estrategia y poder asesorar de esa forma al cliente. Este era uno de los motivos esenciales y primordiales de este viaje, poder también reunirnos con la Fiscalía y con el juez instructor que lleva esta causa de nuestro representado, poder entender cómo es el procedimiento en Tailandia, pero la segunda parte del viaje, como tú muy bien apuntabas, es el interés de distintos despachos penalistas de máximo nivel dentro de los mejores abogados penalistas del país, de la República Dominicana, habida cuenta los diferentes viajes y causas de declaraciones y testificales que hemos conocido en los últimos días del caso Coldo, que apuntan y señalan a empresarios de la República Dominicana y están preocupados. Surge un temor de si el día de mañana van a tener que ir a declarar ante algún juzgado, ante algún tribunal en español, y de ahí esa necesidad de hacer un asesoramiento, digamos, preventivo, de conocimiento, para cuando llega este momento. Me parece, Juanjo, súper interesante. O sea, que no nos desveles, por supuesto, identidades, pero de alguna forma estás dando asesoramiento a posibles empresarios que se pudieran ver salpicados en el marco de la trama Coldo. Sí, lo que hacemos en las diferentes reuniones de presentación, por así decirlo, de nuestros despachos de Ospina Abogados con los despachos locales es entender cuál fue la participación del cliente en la trama Coldo o en la causa
que se sigue contra la señora Aldama y Ábalos en el Supremo, y nosotros, desde nuestra perspectiva penal, pues explicarles y asesorarles que tal vez esa participación se extralimitó de ser meros testigos y podrían ser cooperadores necesarios o cómplices de ese delito, pongamos un ejemplo para la audiencia, de blanqueo de capitales. Si se introdujo en el sistema financiero dinero que procede de un lugar ilícito y estos empresarios no hicieron esa debida diligencia a la hora de preguntar de dónde venía este dinero y lo han introducido en el banco blanqueándolo, pues han cometido un delito de blanqueo de capitales, que es un delito que puede ocurrir por imprudencia. Es decir, esa ignorancia que podría ser, para que la audiencia lo entienda, ignorancia deliberada, podría llevarles el día de mañana a sentarse en los tribunales. Es gracioso, ¿no? Ver a nuestro queridísimo amigo así. Oye, Chachi, si lo llamamos para que venga a hablarnos de esto... Hola, pero que no vamos a hablar de Edwin Arrieta Arteaga, vamos a hablar de esto de la Tramacoldo que nos interesa más. Madre mía, cuando lo he visto... Sinceramente... ¡No! Dicen en el chat. Oye, y si de paso ya le metemos alguna pregunta. Ay, Dios mío, de verdad me he quedado muerta cuando he visto a este chico aquí. Que tenemos a la Jessie que hable con él. Oye, no que se la liga. Ya sabéis que este va muy pulcrito. Cualquier cosa. No, a ver si vamos a tener un disgusto. Ay, la madre, de verdad, es que, no sé, me ha impactado. Ya sé que es una chorrada, ¿vale? Es chat, pero lo he visto y digo, no puede ser. Ahora también viene a nuestra esfera política, geopolítica, este señor. Por Dios. Sí, me ha impactado. Lo siento, chat, soy así. Yo no me lo puedo creer cuando he abierto el vídeo. A ver quién era el abogado que se iba a ocupar. Y he visto a Ospina, por Dios. Gallego 2.0 en España, es que es impresionante. Bueno, España el canalismo, sí. Estudiaríamos el canal, dicen por aquí. ¡Ay! ¿Cómo queréis a nuestro queridísimo nene? Oye, ¿sabéis quién estaría bien? Tenerlos a los dos. Aparte pertenecen al mismo grupo. A mi derecha, a mi izquierda. ¡Ay, qué bueno! El señor Gallego, Juan Pablo Gallego, y el señor Juan Ospina. Y le preguntamos a Gallego por Arteaga y a Ospina por Loan. Ay, por Dios, vamos a reírnos un ratito que hoy es viernes y nos vamos a reír. Bueno, ahora sí que os vais a reír. Esto es impresionante. Os voy a presentar... Espera que os enseño la pantalla, porque gente tonta y tonta para siempre, ya lo sabéis. ¿Qué tenéis aquí? Me hacéis gente tonta. Todavía no sabemos la cantidad. Pero hay una parte importante de españoles con graves diferencias, yo diría deficiencias mentales, que se han gastado 21,80 euros para que los 12 puntos del televoto de Eurovisión sean para Israel. ¿Lo habéis oído? ¿Será para chinchar a Pedro Sánchez de la televisión española? No hay que ser gilipollas para siempre. Pero, ojo, no para votar a Israel. Para votar a cualquier país. Yo no me gasto 21,80 euros para votar a su puta madre. Voy a hacerlo a lo bestia. Tal cual. 20 votos... 21,80 euros, o sea, 20 votos. Tú, por PayPal ha pagado aquí. Como estamos viendo. Madrid, de 2025 a las 9:18:05. Ojo al piojo. Impresionante, hay que ser gilipollas. Pero no para votar a Israel. O sea, para votar a cualquier país. Es que estoy pensando. Espera, que lo voy a poner para que veáis bien para que lo veáis bien, que lo tenéis bien puestecito. Mira, recepción, Eurovisión. Aquí tenéis los 21,80 euros. El 17 de mayo del 2025 a las 9:18:05. 20 votos. 20 votos. 21,80. ¡Coño! Vamos, ni para Israel,
Ni para nadie. Estoy impresionada, ¿eh? Estoy impresionada. Vamos a ver. Espera, que estoy cogiendo mondongo. Espera, que me pongo mondongo. Hay que estar muy loco para gastarte 20 euros en votar a nadie. O sea, no a Israel. O sea, para votar a nadie. Para votar a nadie. Mirad. Lo que estáis escuchando. A ver. Despliegue de un avión de combate MiG-31K desde el aeropuerto de Saval-Leikam. Sistema de defensa aérea ruso S-300/400 en Crimea. Posiblemente contra vehículos aéreos no tripulados ucranianos desde Odessa. Ojo al piojo. Ojo al piojo. Estoy todavía pensando en el voto, lo siento, mira que esto ha sido gordo. Así ha sido última hora, ahora mismo. Porque yo estoy pensando en el televoto, porque hay que ser ridículo y patético, sinceramente. Aquí tengo aquí me están llegando. Esperar, he quitado la pantalla, no la tenía que haber quitado. Porque os voy a poner las múltiples explosiones en Kiev. Lo que está pasando ahora mismo, chat. Espera que ahora os lo coloco aquí. Да ну нахуй, блядь. Y otra última noticia que está llegando en estos momentos, que se está denunciando llegada de soldados israelíes al sur de México. Ojo, Ciudadanos mexicanos lo están denunciando, chat. Este año algunos soldados de Israel, a través de una fundación denominada Héroes por la Vida, llegaron a escuelas del sur de México a dar clases a menores de edad de idiomas y pintura. Lo anterior ha generado un rechazo en la sociedad y activistas, pues lo señalan de ser promotores de guerra en Gaza y no personas altruistas. Es una falta de respeto que las instituciones educativas no informen a los padres ni los consulten sobre esta supuesta ayuda de estos jóvenes, hombres y mujeres, supongo, que vienen de matar en Gaza. Porque si eres parte de las fuerzas de defensa de Israel, pues de entrada, tu objetivo es matar palestinos. Entonces, es una incongruencia, ¿verdad? Que nos quieran vender la idea de que vienen a educar y apoyar a nuestros niños y niñas cuando vienen de matar niños y niñas en Gaza, en Yemen, en Líbano, etc. Activistas que temen de ser denunciados por su apoyo a Gaza reprueban esta acción, pues señalan que no solo será en el sur de México su presencia, sino también en la Ciudad de México. Sí, reprobamos y denunciamos esta acción, que aparte la quieren hacer a nivel nacional en varias escuelas. Van a estar en Ciudad de México el próximo mes y intentan, no solamente pasean impunemente estos criminales de guerra por México, sino que aparte quieren lavar su imagen. Activistas señalan que se debe pedir como sociedad al gobierno de México que no permita la entrada de estas personas, pues provienen de un régimen que lleva a cabo un genocidio en Asia Occidental. Creo que tendríamos que exigir de una manera colectiva, organizada, muy contundente al gobierno federal de México que rompa relaciones con el intencionista. No es posible mantener relaciones con una nación genocida, con un gobierno asesino que ha violentado todo el marco internacional desde antes de su fundación, en mayo de 1948. Activistas y sociedad piden al gobierno se cancelen estas acciones de soldados israelíes en escuelas, pues aseguran no deben estar conviviendo con menores como si fueran personas pacíficas, cuando muchos participaron en un genocidio que aún continúa matando inocentes. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México. Impresionante.
impresionante todo lo que está pasando, chat. Me voy a callar con lo de Israel. Me voy a callar con lo de Israel porque aún estoy yo con los 21,90 euros, ¿eh? La madre que los parió. Bueno, ahí va que gritos he pegado. Ahí va que gritos he pegado, chat.